Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctorita. Buenas tardes, doctora. Hoy día vamos a empezar con teoría y a las 6:30 van a tener su clase práctica, solamente por hoy, ¿de acuerdo? Está bien, doctora. Para no Está bien, cambiar y doctora. no tengamos dificultad, entonces solamente hemos visto la mejor forma de hacer, de cambiar con la doctora Rocío, así se mantienen sus horas de clases, solamente que primero estaríamos conmigo y después con la doctora.
¿ya? Pero como les decía, solamente por hoy. Entonces, hoy vamos a estudiar, hemos estado viendo las amebas, ¿verdad? Hemos visto primero a la ameba histolítica, que dijimos que era una ameba patógena y que se localizaba a nivel del intestino. Posteriormente, hemos estudiado las amebas no patógenas, y entre esas amebas no patógenas hemos tomado en cuenta y se han hecho las descripciones de la ameba histolítica, la entamoeba coli, la entamoeba harmani, la entamoeba dispar, la yodomeba buchili, ¿verdad? Entonces hemos ido viendo las distintas amebas que se encontraban a nivel del intestino, incluyendo al Blastocystis hominis. Ahora nos toca ver unas amebas que son patógenas, ¿ya? Son patógenas, pero normalmente no se encuentran dentro del huésped. O sea, todos los parásitos que hemos estudiado hasta el momento son parásitos obligados, ¿verdad? O sea, que necesariamente tienen que estar dentro de un huésped para cumplir su ciclo. En cambio, las amebas de vida libre es distinto, ¿ya? Estas amebas reciben ese nombre porque normalmente están viviendo en el medio ambiente. Entonces las podemos encontrar en el agua principalmente, también podemos encontrarlos en la tierra, ¿ya? En el aire, pero más que todo las encontramos en el agua, en el agua. Ese es su principal hábitat, es encontrarla en el agua. Entonces son protozoos capaces de vivir tanto como parásitos o como organismos de vida libre. Y por eso es que se denominan anfizoicas. Entonces, el término anfizoico indica que estas amebas que normalmente están viviendo en el agua, como les decía, en el medio ambiente, ¿ya? Pueden en algún momento, cuando ingresan dentro de un huésped, dentro del hombre, pueden producir daño en él y actuar recién como parásitos. Entonces, todo su ciclo lo pueden realizar en el agua, ¿ya? O en la tierra, o pueden realizar su ciclo dentro del huésped. Entonces, por eso se tienen ese denominativo de anfizoicas. Entonces, como les decía, están ampliamente distribuidas en la naturaleza, podemos encontrar en suelo, en agua, en el aire, pero principalmente, como les decía, la vamos a encontrar en el agua. Y la característica de estas amebas es que pueden resistir condiciones tanto de temperatura como de pH extremas. Es decir, que las podemos encontrar en aguas termales, como también podemos encontrar en aguas de deshielo. Obviamente, van a ser distintas las especies que van a vivir a una determinada temperatura, o sea, una temperatura alta por encima de los 36, 40 grados que tenemos en aguas termales, y otras que van a vivir en aguas con temperaturas mucho más bajas, ¿ya? Pero son capaces de resistir esas condiciones extremas y también las podemos encontrar en diferente pH y además se han hecho estudios donde se ha visto que son resistentes al cloro. Entonces, una piscina que se utilice el cloro no va a matar directamente a la ameba, pero sí lo que puede actuar es eliminando a las bacterias que puedan estar presentes en esa piscina, de las cuales se alimentan las amebas. Entonces, al no existir ese alimento para las amebas, pues también disminuye la cantidad de estas. Pero en realidad el cloro no va a actuar sobre estas amebas de vida libre. Entonces, estas amebas están dentro del grupo de los protozoos. Entonces, si hablamos de protozoos, sabemos que son organismos unicelulares, ¿verdad? Que van a tener vacuolas digestivas, vacuolas excretoras, y como son amebas, lo que van a tener para poder desplazarse de un lugar a otro van a ser pseudópodos. La característica de estas amebas es que tienen pseudópodos grandes, por lo tanto el movimiento va a ser bastante rápido. Existen 3 géneros de las amebas más importantes que pueden causar daño en el hombre. Tenemos al género Naegleria, a la Cantamoeba y a la Balamutia, ¿no? Esos son 3 géneros y de esos se desprenden una serie de especies que pueden producir daño a nivel del sistema nervioso central o daño a nivel ocular, ¿no? Entonces, las principales enfermedades que van a producir en el hombre, ¿ya? Van a ser la meningitis amebiana primaria, que se abrevia con la sigla MAP, la encefalitis amebiana granulomatosa, que sería la EAG,
y se denominan primarias para diferenciarlas de la ameba histolítica, que producen estas mismas enfermedades, pero que son secundarias. Es decir, que la ameba histolítica producía primero daño ¿dónde? ¿Se acuerdan cuál era el daño? ¿Dónde producía daño la ameba histolítica? ¿A qué nivel? ¿Dónde se localiza? ¿Cuál es su hábitat? Chicos, ¿cuál es el hábitat de la ameba histolítica? ¿No hay nadie escuchando mi clase? Chicos, Intestino delgado, doctora. la ameba histolítica se encuentra en el intestino grueso, ¿verdad? En el intestino grueso. ¿Qué produce en el intestino grueso? Acuérdense que esta ameba tiene una proteína de adherencia y cuando se adhiere a la mucosa del intestino, ¿qué producía la ameba histolítica? Úlceras, doctora. Úlceras, exactamente. Y después de la úlcera se producía una, ¿se acuerdan qué era después de la úlcera? Cuando ves más profundo el daño. Una hemorragia, doctora. No, no producían hemorragias, producen microhemorragias, pero ¿por qué? Porque van produciendo daño cada vez más profundo, ¿verdad? Entonces, primero teníamos una úlcera, después ¿qué teníamos? Una colitis, ¿verdad? Y posteriormente se producía la ruptura de la membrana y el parásito ¿qué hacía? ¿Pasaba dónde? Atravesaba, ¿se acuerdan? Que lograba salir del intestino, ¿verdad? Perforaba el intestino y se producía la primera complicación, que era la peritonitis, ¿verdad? Entonces teníamos patologías que se podían producir a nivel del intestino y cuando se producía la perforación, el parásito atravesaba la membrana del intestino y a través de la sangre dijimos que podía ir a otros órganos como el hígado, como los pulmones, ¿verdad? Produciendo un absceso amebiano hepático o en los pulmones una amebiasis pleuropulmonar, ¿recuerdan? Y también dijimos que podía ir al cerebro y en el cerebro producía una meningoencefalitis amebiana, pero de tipo secundario. Entonces, ¿por qué se llama secundaria en la ameba histolítica? Porque el primer daño que produce es a nivel del intestino y después recién puede migrar cuando atraviesa la mucosa del intestino y a través de la sangre puede migrar y llegar a localizarse a nivel del sistema nervioso central y producir una meningitis amebiana de tipo primario. Digo, de tipo secundario, ¿ya? Entonces, porque primero ha producido daño, ¿dónde? En el intestino, y después ha producido daño a nivel del sistema nervioso central. Entonces, en ese caso estamos hablando de una meningitis de tipo secundaria. En cambio, ¿qué sucede con las amebas de vida libre? Estas amebas de vida libre ingresan a través de la nariz, ingresan a través de los ojos y directamente llegan hacia el sistema nervioso central y producen ya sea una meningitis amebiana o una encefalitis. Y se denomina primaria porque es el primer lugar donde va a ingresar y va a producir daño. A diferencia de la ameba, que ingresa a través de la boca y el primer daño que produce va a ser a nivel de intestino. Y posteriormente, si hay una perforación, ¿no? Si hay una migración extraintestinal, recién va a llegar a otros órganos, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia que debemos nosotros tomar en cuenta. Como les decía, son 3 géneros, ¿no? El género Naegleria, el Acantamueva y la Balamutria. Y tanto en Naegleria como en Acantamueva vamos a observar muchas especies. En cambio, en la Balamutria tiene una sola especie, que es la Balamutria mandrilaris. Aquí tenemos las especies, como les decía, tenemos a la Naegleria fowleri, que tiene un poder patógeno bastante grande a nivel del sistema nervioso central. Tenemos a la Naegleria australiensis, a la andersoni, a la jardini, y en las acantamuevas también tenemos varias especies como la castellani, la stronixis, la culverstoni. Luego también tenemos a la palestinensis, que también va a producir daño a nivel del sistema nervioso central.
tenemos a la cantamueva polipaja, a las rizodes, que no solamente produce daño a nivel del sistema nervioso central, sino también a nivel de los ojos, y tenemos la entamoeba hatcheti, que produce daño a nivel ocular. Y la única especie que tendríamos en el género Balamutria viene siendo la Balamutria mandrilaris, que recibe ese nombre porque justamente es el aislado de un mandril, ¿no? De un mono. En cuanto a la biología, como les decía, estas son amebas que pueden localizarse tanto en el cerebro o a nivel del líquido cefalorraquídeo, produciendo la meningitis o la encefalitis. Las vamos a observar bajo dos estadios evolutivos. Como es un protozoo, pues va a tener dos estadios evolutivos, que va a ser el trofozoito y el quiste, ¿no? Entonces, el trofozoito tiene la característica, entonces es bastante pequeño, mide más o menos entre 15 a 35 micrómetros, ¿no? Tiene el citoplasma finamente granular, con abundantes vacúolas, ¿no? Que se las puede observar principalmente cuando se utilizan cultivos para aislarlas. Entonces ahí se puede observar las vacuolas digestivas, las vacuolas excretoras, que van a presentar en el endoplasma estos trofozoitos. También tiene la característica de presentar un solo núcleo esférico con un cariosoma denso y que carece de cromatina periférica. Presenta también unas estructuras que reciben el nombre de amebostomas, que se relacionan con la fagocitosis y con la virulencia del parásito. Es decir, que estos amebostomas son los que van a permitir que el parásito pueda fagocitar su alimento. Como les decía, como son amebas, lo que van a tener son pseudópodos, y estos pseudópodos se caracterizan porque son gruesos, ¿ya? Son redondeados, y se los llama lobopodios, porque no son pequeños, sino son gruesos y son alargados, ¿no? Entonces reciben el nombre de lobopodios. Solo los trofozoitos son los que pueden afectar al humano. Entonces este trofozoito va a producir daño dentro del huésped. Y para desplazarse, para moverse de un lugar a otro, tiene la característica de presentar los lobopodios, y para la alimentación no se olviden que tenemos a los amebostomas. Aquí tenemos, este es el trofozoito. ¿No? Tenemos acá al trofozoito en forma ameboide. Podemos tener también un trofozoito que va a tener una forma flagelar, y ambos pueden dar lugar a la forma quística, ¿no? Lo que más nosotros observamos son las formas de trofozoito. Tenemos una forma que es intermedia, ¿ya? Cuando nosotros colocamos en agua destilada al trofozoito, ¿no? La forma libre, esta forma libre que es piriforme, que es el trofozoito, puede presentar, dar lugar a una forma flagelada, y esta forma flagelada puede tener varios núcleos, un solo núcleo, pero puede tener varios flagelos, ¿no? Y estos flagelos pueden llegar a ser hasta 10, y esos flagelos son, en este caso, cuando está bajo la forma flagelada, los que le van a permitir desplazarse de un lugar a otro. Pero lo más común es encontrar las formas flageladas solamente con 2 flagelos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Naegleria fowleri, vamos a observar 3 estadios evolutivos. El trofozoito, que es la forma ameboide, que va a tener los pseudópodos, que ya dijimos que se llaman lobopodios, ¿no? Aquí uno de estos así se emite, ¿no? Un solo núcleo con un cariosoma central. Ahí estamos observando el núcleo con el cariosoma central, las vacuolas contráctiles, las vacuolas digestivas, las vacuolas excretoras, ¿no? Y cuando observamos bajo la forma de flagelar, aquí en este caso, en esta figura, observamos con 4 flagelos. Les dije que puede tener hasta 10, pero lo más común es encontrar con solamente 2 flagelos, ¿no? Y estos, cuando salen de su hábitat, pues lo que van a dar lugar es a los quistes. Pero cuando están dentro del hombre,
porque cuando están en el medio ambiente también las podemos encontrar bajo la forma de trofozoitos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Acuérdense que estas amebas pueden vivir tanto en el medio ambiente, les decía, o dentro del huésped. Entonces, cuando están dentro del huésped y nosotros las sacamos del huésped, entonces, ¿qué sucede con estas dos formas? Se enquistan. Ahora, ¿qué sucede con estas dos que están viviendo en el agua, por decirles a una temperatura de 38 grados? Nosotros las sacamos del agua y ¿qué va a pasar? Estas dos se van a enquistar. Pero en el agua las podemos observar bajo la forma de trofozoitos. Y cuando cambia la temperatura del agua donde ellas están viviendo, entonces, ¿qué sucede? También tenemos las formas quísticas. Y cuando la temperatura nuevamente aumenta, da lugar al trofozoito. Entonces, pueden desarrollarse, como les decía, tranquilamente en el medio ambiente. Ahora, esa forma quística, ¿qué características tiene? Va a ser redondo, como ustedes observan acá, con un solo núcleo, que va a medir más o menos alrededor de 8 a 12 micrómetros, ¿no? Y tiene una sola pared que es densa. Ahí podemos ver una sola pared. La Naegleria fowleri es considerado cosmopolita, entonces podemos encontrarlo en muchas regiones. Se ha aislado tanto del suelo, del polvo, del aire, del agua, en agua de piscinas, también se ha encontrado en agua de pozos, ¿no? Incluso en muestras de nariz de individuos aparentemente sanos, porque acuérdense que les decía que la vía de ingreso de estas amebas es justamente a través de la nariz. Estos trofozoitos de Naegleria fowleri requieren de temperaturas altas, como ustedes pueden observar. Va a crecer a una temperatura entre 40 a 45 grados centígrados. A menores temperaturas, ¿qué les va a pasar? Lo que les comentaba hace un momento, se van a enquistar, ¿no? Y así enquistados se pueden quedar en los sedimentos de las piscinas, de las pozas, ¿no? O también en ríos y lagos. Entonces, ¿cómo nosotros adquirimos la enfermedad? ¿Cómo nosotros vamos a adquirir la enfermedad? Cuando nos bañemos, ¿ya? Cuando las personas jóvenes, porque la población más afectada con esta especie son los jóvenes que se bañan, ya sea en lagos, piscinas, pozas, ¿no? Que estén atemperadas o que sean aguas termales, ¿ya? Contaminadas durante el verano y que pueden adquirir de esta forma la enfermedad. Entonces, la población más afectada con Naegleria fowleri van a ser individuos jóvenes y que se da principalmente en verano, ¿no? El que puedan adquirir esta enfermedad. Como ya les había indicado, la vía de infección va a ser la cavidad nasal a través de la natación o puede ser también la inhalación de polvo, porque no se olviden que pueden estar en la tierra, en el aire, ¿verdad? Entonces también pueden ingresar a través. Entonces, tendríamos como vía de infección justamente la cavidad nasal. Entonces, aquí tenemos, en este caso, están nadando, ¿no? Entonces, cuando están, como les decía, a temperaturas altas, las vamos a encontrar ya sea como trofozoitos en su forma ameboide, ¿no? O bajo la forma de flagelar con dos flagelos, que es lo más común, como estamos observando en esta figura. Entonces, cuando la temperatura disminuya, a la cual normalmente estas están acostumbradas, van a dar lugar a los quistes. Entonces, cuando las personas se están bañando, puede ser que ingresen cualquiera de las dos. Pueden ingresar estos a través de la nariz o pueden ingresar también los quistes, dependiendo cuál de estos estadios evolutivos se encontrarían en la piscina, en este caso, donde el paciente estuviera bañándose. Entonces van a ingresar a través de la nariz, como les había indicado, y luego se pueden ir a localizar a nivel del sistema nervioso central. El otro género son las acantoamuebas y como hemos visto existen muchas especies. Cuando no sabemos nosotros o no estamos hablando específicamente de una especie, entonces lo que se acostumbra en parasitología es colocar este SP. ¿Qué significa este SP? Significa sin especie, es decir, que no estoy hablando de la acantoameba polipaja o de la acantoameba culverstoni, no, estoy hablando del género entomebas como tal. Entonces ahí se pone esa sigla de SP.
¿no? O cuando yo estoy observando un trofozoito o un quiste, que sé que es de una acantoamoeba porque tiene 2 membranas en el caso del quiste, ¿ya? Pero no sé a qué especie corresponde, no sé si es Culverstonis, si es Polipaja, o sea, no sé cuál es la especie. Entonces solamente pongo que estoy observando, ¿no? Quistes de acantoamoeba sp, sin especie, no estoy dando la especie específica. Cuando ya puedo yo hacer una determinación y determinar si se trata de una especie u otra, entonces ya coloco el nombre completo, el género y la especie. Cuando no sé, simplemente puedo colocar sp. Entonces, y eso sucede también con la negleria, ¿no? No va a suceder con la balamutria, porque sabemos que hay una sola especie, entonces necesariamente tengo que colocar balamutria mandrilaris. La acantoamoeba sp está ampliamente distribuida también, se la puede encontrar en estanques, en lagos, depósitos de agua dulce, incluso en filtros de aire, en sistemas de aire acondicionado, podemos encontrar en el suelo, ¿no? En varios lugares, como ustedes pueden darse cuenta, por eso es que se llaman amebas de vida libre, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando éstas ingresan en el huésped? Entonces, dentro del huésped, su hábitat dentro del huésped va a ser ¿qué? El cerebro, puede ser la piel, porque producen lesiones en la piel, especialmente en pacientes inmunodeprimidos, puede producir daño a nivel ocular, especialmente en pacientes que utilizan lentes de contacto, ¿no? Puede localizarse en pulmones y también en otros órganos. Lo más frecuente es observar lesiones a nivel del sistema nervioso central cuando llega al cerebro y también a nivel de los ojos, justamente asociado a personas que usan lentes de contacto. La ruta de invasión al sistema nervioso va a ser hematógena, ¿no? Entonces, a través de la sangre van a llegar estos parásitos al sistema nervioso central y ahí van a ocasionar el daño, ¿no? Entonces, puede ser que se inicie con un foco primario que podría producir primero una neumonitis, por eso hablábamos que hay daño también o una localización a nivel de los pulmones, entonces puede partir, ¿no?, de una neumonitis provocada por la ameba y luego ya esta localizarse a nivel del sistema nervioso central. En el caso del género acantoamoeba, solamente vamos a encontrar 2 especies, el trofozoito, ¿no?, y el quiste. El trofozoito tiene la característica de medir entre 15 a 30 micrómetros, va a poseer también abundante citoplasma granular, podemos observar mitocondrias, lisosomas, ribosomas y vacuolas con agua y con alimento dentro del endoplasma, ¿no? O sea, en el endoplasma. También va a presentar, para poder desplazarse de un lugar a otro, pseudópodos que son mucho más alargados que los que hemos visto en la negleria. Y por eso reciben el nombre de acantopodios, ¿ya? Son tan largos, son tan delgaditos y largos, ¿no?, a diferencia de los otros que eran más gruesos y redondeados, que cuando se emiten estos pseudópodos, parece que estuviéramos viendo una estrella de mar. Esa impresión da cuando vemos al trofozoito de acantoamoeba con los pseudópodos expuestos, ¿no? Tiene la característica de presentar doble pared, ¿no? Y da la característica o da la forma, como les decía, de una estrella, ¿no? Tiene un núcleo grande con un cariosoma central y una membrana nuclear que no presenta sin cromatina periférica. Entonces acá vemos a los quistes pueden medir entre 15 a 20 micrómetros, miren de bonitos que se ven los quistes, son bien específicos, presentan doble pared quística, a diferencia de la negleria, no se olviden que la negleria era redondo y solamente presentaba una sola membrana con un núcleo, ¿verdad? En cambio, esta presenta doble membrana y la pared ectoquística puede ser arrugada, como estamos observando aquí, miren, ¿no? O puede ser lisa, como en este caso, aquí también estamos viendo arrugada, ¿no? Y la endoquística es irregular, esta es la endoquística, ¿no? Entonces, miren, aquí parece una estrella, aquí con más aristas que podemos verla, ¿no? O a veces se la puede observar como triangular o cuadrada, como este caso, ¿no? Parece más cuadrada ahí, ¿no? No está aquí estrella, aquí con
más puntiaguda, más aristitas que están presentando, y en cambio acá se la puede ver más cuadrada. Pero la característica, no se olviden, es que tiene doble pared, ¿no? Entonces la pared estoquística, esta, que puede ser, como les decía, lisa en el caso de la A y arrugada en B y C, ¿no? Y la endoquística, que va a ser irregular, ¿no? O puede ser triangular o cuadrada. Aquí tenemos, miren, de bonita este es el trofozoito. Estos son los acantopodios, reciben así ese nombre de acantopodios. Entonces estos entran, salen, y como es una ameba que se encuentra en el agua, necesita tener pseudópodos largos, ¿no? Que le permitan que se pueda desplazar de un lugar a otro muy rápidamente. Entonces, si nosotros estamos viendo, por ejemplo, cuando tomamos muestra de agua donde sabemos que o sospechamos que podría haber la presencia de acantamuevas, tenemos que utilizar portaobjetos que estén atemperados, que no estén fríos, para que no se produzca inmediatamente el enquistamiento. Entonces, incluso para hacer la preparación húmeda, lo que hacemos es colocar la gotita de solución fisiológica para observar al parásito también atemperado, o sea, que esté calientita. Entonces solamente tomamos el agua, colocamos en la solución fisiológica y la vamos a ver moviéndose. La acantomueva se puede presentar en individuos con enfermedades crónicas, en inmunocomprometidos, y esta se puede presentar en cualquier época del año, a diferencia de la negleria, que generalmente se presentaba en verano. Se considera la acantomueva un parásito oportunista. Acuérdense que normalmente está en el ambiente, ¿no? Entonces, cuando tiene la oportunidad de ingresar a través de la nariz o a través de los ojos, pues recién va a actuar como parásito y va a producir daño en el individuo. Entonces, individuos aparentemente sanos, además de la encefalitis amebiana primaria, pueden presentar una queratitis por acantomueva. Y esta queratitis está relacionada a personas que utilizan lentes de contacto y que, en lugar de utilizar el líquido de lavado para estos lentes de uso comercial y que sea inocuo, que además tenga ciertas características, ¿no? Utilizan a veces soluciones caseras para el lavado, como ser agua con sal simplemente, o solo agua. Entonces ahí puede desarrollarse la ameba al no estar utilizando un líquido de lavado que sea estéril, ¿no? Entonces se puede presentar, como les decía, esa lesión a nivel ocular, ¿no? Y lo que va a hacer es la ameba va a producir daño directamente a nivel de la córnea, ¿no? Produciendo un trauma local. Y esto puede ser o cuando estamos en contacto con el agua nadando y que directamente ingrese a través de los ojos, o cuando usamos los lentes de contacto, ¿no? Y como les decía, cuando lo que vamos a usar son soluciones salinas que no sean estériles, sino caseras, porque sabemos que una solución salina es pues cloruro de sodio con agua, ¿verdad? Entonces 9 gramos de cloruro de sodio para 1000 cc de agua destilada y ya tenemos nuestra solución salina, ¿no? Entonces muchas veces lo que se hace es preparar, pero sabemos que si no tiene un conservante, no tiene un estabilizador, pues esta no va a servir y pronto pueden desarrollarse bacterias o hongos en esa agua, ¿no? Si la prepararíamos al día para usarla, no tenemos problemas, pero si no, sí podemos tener problemas. Además que incluso esta agua tendría que ser hervida y tener ciertas características, ¿no? Entonces está, como les decía, relacionado con esos dos casos. Entonces aquí la posibilidad, como les decía, de adquirir la enfermedad cuando uno está en contacto con el agua o con los lentes de contacto, ¿no? Entonces, y el daño se puede producir ya sea a nivel del sistema nervioso central o a nivel ocular. En cuanto a la Balamutria mandrilaris, tenemos al trofozoito, que va a medir más de 20 micrómetros, va a presentar igual un solo núcleo grande con un núcleo central. Y el quiste, la diferencia es que, a diferencia de los otros dos, presenta 3 capas, ¿no? Entonces, triple pared. Son uninucleados, igual que el resto, todos van a tener un solo núcleo,
y tiene la característica de no crecer en cultivo de agar con bacterias. ¿Ya? Generalmente para poder aislarlas a estas amebas de vida libre, lo que se utilizan son medios sólidos enriquecidos con Escherichia coli. ¿No? La Escherichia coli saben ustedes que es una bacteria, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se enriquece? Para que los parásitos se alimenten de estas bacterias, ¿no? Entonces así se desarrollan, crecen y nosotros las podemos aislar. Pero cuando tenemos o cuando queremos realizar el aislamiento de la Balamutria mandrilaris, no debemos utilizar medios de cultivo enriquecidos con bacterias, sino lo ideal es utilizar directamente medios de cultivo líquidos, ¿no? Entonces, para el diagnóstico tanto de Acanthamoeba, Naegleria y Balamutria, lo ideal es utilizar medios de cultivo líquidos porque se asemejan al lugar donde se desarrollan estas, que es el agua, ¿no? Como les decía, se encuentran principalmente en el agua. Entonces, al utilizar un medio de cultivo líquido, pues le estás dando las características y la posibilidad de que éstas se multipliquen y se desarrollen y podamos aislarlas en un medio de cultivo aumenta, ¿no? Entonces, como les decía, generalmente utilizamos o medios de cultivo líquidos o medios de cultivo sólidos y los sólidos los enriquecemos con Escherichia coli. Solo que no podemos utilizar esos medios para aislar a la Balamutria mandrilaris, pero sí nos sirve para las otras especies o para los otros géneros. En cuanto a la patología, tenemos a la Naegleria fowleri, que a nivel del sistema nervioso central puede producir una necrosis hemorrágica, ocasiona edema, el paciente va a presentar compromiso de la materia gris, entonces con una meningoencefalitis amebiana, que les decía que es de tipo primaria, porque es el primer lugar donde va a producir daño, o una encefalitis necrotizante hemorrágica, ¿no? Entonces puede presentar el paciente un edema cerebral marcado con compromiso de meninges, ¿no? Y el daño que va a ocasionar la Naegleria fowleri es prácticamente localizado, ¿no? Se va a hacer siempre a nivel del sistema nervioso central. No se ha visto que produzca lesiones a nivel de piel o de los ojos, como en el caso de la acanthamoeba. Entonces, generalmente va a ser, como les decía, con compromiso del sistema nervioso central. Ahí es donde va a producir ya sea la necrosis hemorrágica, la meningoencefalitis, ¿no? O la encefalitis necrotizante hemorrágica. Entonces, al mismo tiempo de estar escuchando todos estos nombres, necrosis hemorrágica, edema, compromiso de la materia gris, meningoencefalitis, encefalitis hemorrágica, ¿ustedes creen que es un cuadro del cual el paciente puede salir con facilidad? No, doctorita. No, doctor. No, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué sucede? Si muchas veces los pacientes se mueren antes de que podamos determinar qué es lo que ha ocasionado esa meningoencefalitis. Muchas veces el médico da con el diagnóstico, pero no el diagnóstico específico, certero, ¿no? Se agarra y dice, esto es una meningoencefalitis, pero piensa que es una encefalitis o una meningoencefalitis producida por bacterias, que es lo más común, ¿no? Entonces empieza tratamiento con antibióticos y el paciente no reacciona. Entonces, luego recién cuando se hacen más estudios se llega a determinar que es un parásito y muchas veces ya es tarde y el paciente se muere, ¿no? Entonces, ustedes van a ver, porque vamos a hacer justamente un estudio de casos clínicos de estas amebas de vida libre, en la que sucede eso, ¿no? Entonces tiene una evolución, la enfermedad tiene una evolución muy rápida y muchas veces no nos da tiempo a hacer el diagnóstico o aislar a la ameba, ¿no? A la ameba de vida libre. Muchas veces se han hecho ya el aislamiento de la ameba en el paciente después de que ha fallecido, ¿no? Entonces, cuando se están haciendo las autopsias, recién se puede, si se determina que se trataba de una de estas. Entonces, realmente son bastante peligrosas, especialmente la Naegleria.
¿no? La cantamueva y la Balamotria mandrilaris producen un cuadro de encefalitis amebiana granulomatosa, con encefalitis también necrótica hemorrágica que puede ser múltiple o focal, ¿ya? Y lo que va a ocasionar es una inflamación a nivel de células granulomatosas y también va a haber la presencia de células multinucleadas. Entonces, cuando cualquiera de estas amebas, como ustedes pueden observar, se localiza a nivel del sistema nervioso central, el cuadro del paciente es complicado. No es fácil de que ese paciente pueda salir, pero no nos olvidemos que la cantamueva no solamente va a producir lesión a nivel del sistema nervioso central, sino también a nivel ocular y también a nivel de la piel. Entonces, cuando el daño es a nivel ocular o piel, entonces el paciente no se nos va a morir. Pero cuando es a nivel del sistema nervioso central, sí corre ese riesgo. Obviamente, no todo paciente se va a morir, ¿no? Si es atendido oportunamente y si se realiza un diagnóstico correcto, pues obviamente el paciente va a salir del cuadro. Pero cuando esto no sucede, ¿no? Como tiene una evolución bastante rápida, se corre el riesgo de que el paciente muera. Entonces, cuando tenemos les decía que la acantamueva también puede producir daño a nivel ocular, ¿verdad? Entonces, estaríamos asociando a una queratitis por acantamueva, ¿no? Que el daño va a presentar principalmente a lo que es a nivel de la córnea y generalmente se asocia a pacientes que utilizan lentes de contacto. Pero eso no quiere decir que solamente o sea, la población más afectada van a ser pacientes que usen lentes de contacto. Pero eso no quiere decir que otro tipo de pacientes también puedan adquirir, porque como ya habíamos hablado, cuando uno va y se baña en una piscina o en lagos o en pozas y no está utilizando los lentes de protección, pues también puede ser una vía de ingreso a través de los ojos, ¿verdad? Entonces, y puede quedarse a nivel del ojo y producir daño a nivel de la córnea. Entonces, la queratitis por acantamueva se va a caracterizar por una inflamación del estroma corneal, ya sea agudo o crónico, va a haber una ulceración a nivel del epitelio y una congestión conjuntival, ¿no? Entonces se produce una inflamación, una lesión que para eso el paciente tiene que utilizar ciertos colirios que le va a dar el médico para mejorar. Entonces aquí tenemos una lesión a nivel ocular, ¿no? Que se ha producido y esta es una lesión a nivel de la piel, ¿no? Que les decía, ¿no? Estas lesiones que observamos en la piel no siempre van a ser, o sea, vemos así la lesión como están viendo en ese niño, pero no necesariamente es una lesión típica y específica de acantamueva, ¿no? Es necesario hacer un diagnóstico diferencial y determinar quién es el agente causal que está ocasionando esa lesión a nivel de la piel. Generalmente vamos a ver que estas lesiones a nivel de piel van a ser ocasionadas por, como les decía, por estas amebas en pacientes inmunodeprimidos. Pero es importante el tomar muestra de la lesión y determinar si realmente es acantamueva o si es otro. Porque lesiones similares produce otro parásito que es la leishmania, ¿no? Y también puede producirse por algunos hongos, algún tipo de bacterias que pueden producir también ese tipo de lesiones. Entonces, muy importante es realizar un examen de diagnóstico diferencial para determinar cuál es el microorganismo que está ocasionando esa lesión en nuestro paciente. Miren, esta es otra lesión igual a nivel de piel, ¿no? Acá, digamos, por la experiencia que yo tengo, yo diría que yo asociaría más esta lesión a leishmania que ameba de vida libre, ¿no? Por las lesiones así que se producen, ¿no? Pero como les decía, nosotros tendríamos que necesariamente tomar muestra del borde de la lesión para determinar de qué microorganismo se trata. Si se trata de amebas de vida libre o si es la leishmania la que está produciendo esa lesión en el paciente. Entonces, cuando tenemos casos de meningoencefalitis aguda, de etiología desconocida y que no ha mostrado el examen de líquido cefalorraquídeo la presencia de bacterias y que además no va a responder a los tratamientos con antibióticos, lo primero que hacemos es sospechar de una Naegleria, ¿no? Entonces, por eso les decía que
muchas veces el médico da con el diagnóstico, dice es una meningoencefalitis, pero generalmente lo que piensa es que es una meningoencefalitis producida por bacterias. Entonces, cuando el médico pide como examen complementario un examen citoquímico de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, en este no va a haber, ¿no? Un examen de líquido cefalorraquídeo, no va a encontrar la presencia de bacterias. Entonces, ¿cuál es la sospecha de que pueda ser de tipo viral o parasitario? ¿No? Entonces ahí se tendría, y si no está reaccionando a antibióticos, entonces lo más seguro que se trate de parásito. En meningitis crónicas subagudas, en pacientes ancianos o inmunodeprimidos, como ser pacientes con VIH, se puede tratar de una acantomuela. ¿Y esto en relación a qué? No se olviden que dijimos que la población más afectada con Naegleria son jóvenes, ¿no? En cambio, la población más afectada con acantoamueva, en el caso de la queratitis, van a ser pacientes que usan lentes de contacto, y en el caso de las meningitis producidas por acantoamueva, pueden ser pacientes adultos mayores, o sea, los ancianos, o pueden ser pacientes inmunodeprimidos. Y lo más seguro es que si son pacientes inmunodeprimidos, además de la lesión a nivel del cerebro, nosotros podamos observar lesiones a nivel de la piel. Entonces hay que también asociar esto, ¿no? Entonces ahí va lo que les decía, pacientes con SIDA pueden presentar lesiones cutáneas crónicas, ¿no? Como una especie de úlceras, pústulas, pero es importante hacer el diagnóstico diferencial, especialmente con leishmaniosis, ¿no? Que es otra parasitosis que puede producir lesiones similares a las que puede ocasionar la acantoamueva. Pero esto vamos a asociar más a pacientes inmunodeprimidos. Si ese paciente no es inmunodeprimido, entonces es posible que se trate de leishmania y no de acantoamueva. En cuanto al diagnóstico clínico para acantoamueva, nosotros podemos, lo que tenemos que buscar, ¿no? Es observar, tratar de observar a los trofozoitos y a los quistes, ya sea en el caso de acantoamueva, de lesiones oculares, ¿no? De las úlceras que se pueden formar si es una lesión a nivel cutánea, ¿no? Y estas muestras las podemos observar directamente entre porta y cubreobjeto, como les decía, utilizando preparaciones principalmente húmedas y para poder observarlos, o tomar esa muestra y cultivarlas ya sea en cultivos líquidos o en cultivos sólidos enriquecidos con Escherichia coli. Las muestras de líquido cefalorraquídeo en pacientes vivos nos sirven bastante para poder observar ya sea en fresco o teñidos, ¿no? Tanto a los trofozoitos como a los quistes, pero si es una muestra teñida, muchas veces lo que vamos a observar van a ser los quistes, ¿no? Entonces se puede utilizar la tinción de Giemsa o la tinción tricrómica. Cuando la muestra se obtiene inmediatamente y se procede a la tinción, es posible observar también trofozoitos, pero si la muestra se la toma, se la deja secar, se lleva un proceso relativamente largo, entonces ya lo que generalmente hacemos es observar directamente a los quistes. También se puede realizar un examen directo, que es el PCR. Sabemos que el PCR es la reacción de la polimerasa en cadena, y cuando se realiza este método de diagnóstico, entonces no solamente voy a poder determinar que se trata de acantoamueva, nunca voy a informar como acantoamueva SP, porque como se está haciendo un PCR, entonces este es capaz de indicarme la especie, entonces me va a decir de qué especie de acantoamueva se trata, ¿no? Entonces voy a poder reportar como acantoamueva polipaja, culverstoni, ¿no? O según la que se trate. Ahora, la presencia de quistes en el tejido cerebral va a permitir diferenciar a infecciones producidas por acantoamueva o por palamutria, ¿no? De la infección que vaya a producir la Naegleria, que no forma quistes en los tejidos humanos. Entonces, esto es un detalle que debemos tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, si lo que encontramos nosotros son quistes, ¿ya? Quistes, entonces puede ser que se trate de acantoamueva o palamutria. En cambio, lo que solamente vamos a encontrar en el hombre van a ser a la Naegleria, ¿no? O sea, a la Naegleria, pero bajo la forma de trofozoitos. Entonces, eso también nos permite diferenciar una especie de la
En cuanto al diagnóstico laboratorial, podemos hacer el examen microscópico directo, observando el líquido cefalorraquídeo, otro líquido corporal, ¿no? En una suspensión tisular, que les decía, siempre utilizando montajes húmedos, atemperados, como les decía, para observar los trofozoitos móviles. Especialmente trofozoitos vamos a buscarlos, como hemos dicho hace un momentito, en Naegleria, ¿no? En Naegleria, porque no hay la formación de quistes en Naegleria, pero sí de las otras especies sí podemos encontrar de los otros géneros, ¿no? Que serían Acanthamoeba y Balamotria. También se pueden realizar extendidos del líquido cefalorraquídeo, y estos los podemos teñir con Wright, con Giemsa, donde vamos a observar a trofozoitos con un citoplasma azul, con los núcleos rosados, esa característica, ¿no? O a realizar diagnósticos histopatológicos, principalmente esto en casos de autopsia, les decía que a veces el paciente se muere y después recién se determina, ¿no? Cuál ha sido el agente causal que ha ocasionado esa meningitis o esa encefalitis que llevó a la muerte del paciente, ¿no? Entonces, para esto, pero cuando se va a hacer un diagnóstico histopatológico, ya no es útil el realizar Wright o utilizar la tinción de Wright o de Giemsa. Es mejor utilizar hematoxilina férrica, ¿no? Entonces se va a poder observar mucho mejor el cariosoma, ¿no? Las ciertas características para ver cuántas capas presenta, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles que nos van a permitir determinar de qué especie se trata. En cuanto a los cultivos, que es uno de los mejores métodos de diagnóstico que se realizan, entonces se pueden utilizar los métodos de cultivo líquidos, está el de Pavlova, por ejemplo, los medios sólidos, ya les dije, enriquecidos con cepa de Escherichia coli, ¿no? Y lo que se hace es la inoculación, ya sea de líquido cefalorraquídeo o de muestras de tejido triturado en las placas de agar, ¿no? Se utiliza agar no nutritivo y ahí se enriquece con Escherichia coli, se incuba a 37 grados por 24 horas y lo que se tiene que luego buscar, tomando la muestrita y haciendo una tinción, ¿no? Para poder observar ya sea a los trofozoitos o a los quistes. El PCR también permite detectar a las amebas de vida libre, no solo en muestras de pacientes, sino también en muestras ambientales. Entonces, principalmente se utiliza cuando hay casos de pacientes que han presentado o que se han muerto, por ejemplo, y tenían el antecedente de haberse bañado en una determinada piscina o en una determinada poza. Entonces, lo que se hace es tomar muestras de agua de estas piscinas o pozas y hacer el PCR para determinar la presencia de estas, ¿no? También se puede realizar el inmunodiagnóstico, que puede ser por inmunofluorescencia indirecta, que es el IFI, la inmunoperoxidasa, se puede realizar también inmunoelectroforesis, y en la inmunoelectroforesis la ventaja es que vamos a poder caracterizar a las diferentes especies de Naegleria, mostrando ya sea poca o ninguna reacción cruzada con lo que sería Acanthamoeba o ameba histolítica, ¿no? Entonces, la inmunoelectroforesis es una opción bastante buena para poder realizar. Lastimosamente, no todos los laboratorios cuentan con ese equipo. Entonces, lo que muchas veces hacen es directamente el IFI o el ELISA. Entre los exámenes complementarios, se puede hacer un examen de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Ahora, hay dos cosas que son muy importantes. Yo puedo realizar un examen de diagnóstico, ¿ya? Utilizando líquido de cefalorraquídeo. Esa es una cosa, ¿ya? Es cultivar o observar directamente el líquido cefalorraquídeo. Entonces, mi muestra es líquido cefalorraquídeo y yo estoy buscando en este líquido cefalorraquídeo, en esta muestra, ¿a quién? Al parásito. Esa es una cosa. Pero otra es cuando a mí no me piden que cultive ese líquido cefalorraquídeo o observe ese líquido cefalorraquídeo en busca de amebas, si no me piden directamente un examen de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, en este examen de líquido cefalorraquídeo, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el laboratorio, ¿no?
¿qué vamos a ver? Es importante que nosotros sepamos cómo es un líquido cefalorraquídeo normal para diferenciarlo de un líquido cefalorraquídeo patológico, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué características tiene un líquido cefalorraquídeo normal. Entonces, dentro de esas características es que ese líquido tiene que ser límpido, ¿no? Cristalino. Puede no existir ni un leucocito o pueden haber hasta 5 por milímetro cúbico. Y principalmente esos leucocitos tienen que ser del tipo monocitos, entonces con una sola célula, ¿no? Con un solo núcleo. La albúmina puede estar entre 15 a 45 miligramos por decilitro y la glucosa tiene que ser el 60 o 70% de la glicemia o la glucemia que presente ese paciente. Entonces nosotros sabemos que los valores normales de una glucemia, ¿no? O glicemia es de 70 a 110 miligramos por decilitro. Entonces, en mi paciente tiene que ser el 60 o 70% de ese valor que tengamos del paciente. Y obviamente, un líquido cefalorraquídeo normal no tiene que tener bacterias, ni parásitos, ni nada, ¿verdad? Entonces, esas son las características de un líquido cefalorraquídeo normal. No nos olvidemos, aspecto límpido, cristalino, con 0 leucocitos o hasta 5, albúmina de 15 a 45 miligramos y glucosa entre el 60 y 70% de la glicemia. Y obviamente ausencia de bacterias, de parásitos y de todo, ¿no? No tiene que haber en sedimento absolutamente nada. Ese es un líquido cefalorraquídeo normal. Ahora vamos a ver qué características presentaría el examen de líquido cefalorraquídeo de un paciente con amebas de vida libre. Entonces, ese aspecto que era cristalino, ahora ¿cómo es? Opalescente, puede ser turbio o purulento. ¿De qué va a depender? De la cantidad de parásitos y del daño que se está produciendo a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ya no es cristalino, ahora es opalescente, ¿no? Ya está purulento, es turbio, entonces no me deja ver a través de este. ¿Qué ha pasado con los leucocitos? Que podían no haber o haber hasta 5. Aquí tenemos mayor a 100 por milímetro cúbico. Y ya no solamente son monocitos, sino también están apareciendo ¿a quiénes? Los eosinófilos, que son los que aparecen cuando estamos frente a una infección de tipo parasitaria o alérgica, ¿verdad? Entonces, en este caso, es por la presencia del parásito. ¿Qué ha pasado con la albúmina? También ha aumentado, está hasta 100 miligramos por decilitro. Y al contrario, la glucosa, ¿qué ha pasado? Ha disminuido. Ha disminuido. Sigue sin haber las bacterias, obviamente, no puede haber bacterias porque sabemos que acá los que están ocasionando estos cambios en el líquido cefalorraquídeo son ¿quién? Las amebas de vida libre. Estas son las que están ocasionando. Ahora, que una bacteria también puede ocasionar cambios en el líquido cefalorraquídeo normal, obviamente, claro que sí. Y vamos a ver qué características presentaría ese líquido cefalorraquídeo cuando esté relacionado con un paciente que tenga una infección bacteriana o una infección de tipo viral. ¿Ya? Entonces, acá hemos hablado de leucocitos, ¿no? Los leucocitos, cuando lo normal de leucocitos en sangre, ¿ya? Es de 5.000 a 10.000. Cuando está por encima de los 10.000, hablamos de una leucocitosis. ¿Eso qué quiere decir? Aumento de glóbulos blancos, ¿en dónde? En la sangre. Cuando estos leucocitos aumentan en el líquido cefalorraquídeo, no decimos que es una leucocitosis, decimos que es una pleocitosis. Esto que vemos acá, una pleocitosis. Entonces, ¿qué es la pleocitosis? Es un aumento de los glóbulos blancos, pero ¿dónde? En el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, dijimos que normalmente podían existir de 0 a 5 leucocitos y que la mayoría eran monocitos. ¿Qué pasa cuando la cantidad de estos es alta? Entonces ya estamos frente a una pleocitosis y resulta que lo que vemos en mayor cantidad son neutrófilos. Entonces estamos hablando, esto nos lleva a pensar de que se trata de una meningitis de tipo bacteriana. Entonces, cuando la mayor cantidad
de los leucocitos que estamos observando en ese líquido cefalorraquídeo son neutrófilos, ¿ya? ¿No? O los segmentados que decimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se trata de una meningitis de tipo bacteriano. Eso es lo más seguro. También puede ser que sea un comienzo de una meningitis de tipo viral, ¿no? De una hemorragia cerebral o de fármacos intratecales que están ocasionando esa. Luego tenemos, pero más nosotros vamos a asociar ¿a qué? A una meningitis de tipo bacteriano. Una pleocitosis por eosinófilos se observa rara vez con recuentos discretos en procesos inflamatorios sistémicos o asociados ¿a qué? A infecciones parasitarias por hongos o por alergias. Porque no se olviden que en un paciente con amebas de vida libre no solo hay eosinófilos, o sea, no es una pleocitosis con solamente un aumento de eosinófilos. Es una pleocitosis con aumento de monocitos y eosinófilos, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar en que es un proceso de tipo parasitario, una inflamación de tipo parasitario. Cuando la mayor cantidad de los glóbulos blancos, de los leucocitos, son linfocitos, nosotros vamos a asociar principalmente ¿a qué? A una meningitis de tipo viral. También puede ser micobacteria tuberculosa, puede ser una neurosífilis y todos estos otros casos. Pero principalmente nosotros vamos a asociar directamente a un proceso de tipo viral, a una meningitis de tipo viral. Entonces, si tenemos pleocitosis por neutrófilos, pensamos en una meningitis bacteriana. Pleocitosis con monocitos y eosinófilos, pensamos en una infección parasitaria. Pleocitosis con un aumento de linfocitos, una meningitis de tipo viral. Y pleocitosis con células tumorales, pues obviamente estamos frente a un tumor o una metástasis, ¿no? Esos ya son casos particulares, ¿no? Que se pueden presentar también, obviamente, y que podemos llegar a verlos. No sé si tienen alguna pregunta con relación a esto. Todo lo que es las características de un líquido cefalorraquídeo, cómo se realizan, qué pruebas, todo eso las van a ver más adelante, ¿no? Las van a ver. Acá lo importante es poder diferenciar, ¿no? Las características que va a tener un líquido cefalorraquídeo de un paciente con amebas de vida libre y que nosotros, para poder decir que ese examen de líquido cefalorraquídeo está alterado, pues necesariamente necesito conocer cómo es un líquido cefalorraquídeo normal, ¿no? Entonces, es importante tener conocer esto, tener estos valores siempre en la cabeza, ¿no? O sea, saber cómo es un líquido cefalorraquídeo normal. Entonces, no nos olvidemos que va a tener un aspecto límpido, cristalino, con pocos leucocitos, con una albúmina solo hasta 45 miligramos, ¿no? Sin bacterias y con la glucosa que va a ser entre el 60 o 70%. Ese es un líquido cefalorraquídeo normal. Cuando ya cambia el aspecto, aumentan los leucocitos, aumenta la albúmina, disminuye la glucosa, ya estamos frente a un proceso inflamatorio. Ya ese líquido cefalorraquídeo ya no es normal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ver qué tipo de leucocitos están presentes para poder decir si se trata de una meningitis de tipo bacteriano, parasitario o viral, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que vayamos a encontrar, que podrían ser linfocitos, como habíamos visto en el caso de virales, neutrófilos en el caso de bacterias y monocitos y eosinófilos en el caso de parásitos. ¿Preguntas, chicos? Doctora, una consulta, ¿cuál era el valor normal de los de la para ver la pleurocitosis? ¿Era normal? ¿De qué? ¿Cuál era el valor normal, perdón, de la pleocitosis? Tenía que un valor normal, mencionó. No, la pleocitosis, ¿ya? La pleocitosis es un término que tú utilizas para indicar que la cantidad de leucocitos es alta,
pero es alta ¿en qué? En un líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Lo que estás confundiendo es que yo les dije que los valores normales de los leucocitos en un hemograma, o sea, cuando tú haces un hemograma, tú tienes valores normales de los glóbulos rojos, del hematocrito, ¿verdad? Y también tienes de los leucocitos. El valor normal de los leucocitos, ¿ya? Pero en sangre, es de 5.000 a 10.000. Cuando ese valor supera, cuando estás por encima de 10.000, estás con 12.000, por decirte que es has hecho el conteo y tienes 12.000 leucocitos, entonces estás frente a ¿qué? A una leucocitosis. Así se llama cuando aumenta la cantidad de leucocitos en la sangre. ¿Entiendes? O sea, tú dices, es leucocitosis, ¿por qué? Porque has hecho un hemograma, has hecho un recuento de leucocitos en la sangre de tu paciente y estos han superado el valor superior de estos. O sea, está por encima de 10.000. Pero cuando tú, la muestra que estás procesando no es sangre, cuando tu muestra es líquido cefalorraquídeo, y encuentras que los leucocitos están no solamente por encima de 4, porque cuando hablamos de 10 leucocitos en líquido cefalorraquídeo, todavía no estamos hablando de una pleocitosis. Estamos hablando cuando ya los valores aumentan en mayor cantidad, es decir, que estén en unos 30, 50 y 100 más, incluso puede llegar a 1.000 el recuento de leucocitos en líquido cefalorraquídeo. Y cuando esos leucocitos en líquido cefalorraquídeo están aumentados, entonces ahí hablamos de ¿qué? Hablamos de una pleocitosis. ¿Ya? Estamos diciendo que hay un aumento ¿de qué? De leucocitos, pero ¿dónde? En líquido cefalorraquídeo. Entonces son dos términos, ¿no? Que utilizamos para determinar un aumento de leucocitos, pero depende dónde. Si hablo de leucocitosis, un aumento de leucocitos en la sangre. Digo pleocitosis, un aumento de leucocitos, pero ¿dónde? En líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? ¿Ahora sí te queda claro? Sí, doctorita. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Entonces, no nos olvidemos que podemos hacer exámenes de diagnóstico en un líquido cefalorraquídeo. Pero en ese caso, ese líquido cefalorraquídeo lo estamos cultivando, estamos haciendo una observación directa para la búsqueda de ¿qué? De las amebas. O bien estamos haciendo un examen de líquido cefalorraquídeo donde vemos esas otras características, ¿no? Y ahí esas otras características nos van a poder ayudar a determinar de qué tipo de meningitis está. Entonces, un examen de gran ayuda para el médico es solicitar justamente un examen de líquido cefalorraquídeo para poder determinar si esa meningitis que está presentando su paciente es de origen bacteriano, parasitario o viral. Entonces, en base a eso ya puede esa persona, pues, seguir con el tratamiento, ¿no? Iniciar el tratamiento al paciente. En cuanto al tratamiento, para la meningoencefalitis amebiana primaria, producida especialmente por la Naegleria, se puede dar anfotericina B en una dosis de 0,25 a 1 miligramo kilogramo día. Se puede dar también el miconazol, el clotrimazol y la rifampicina. Para la encefalitis granulomatosa, se puede dar el isotiocianato de pentamidina o polimixina B, que tiene un efecto inhibitorio a dosis altas. Y para la queratitis por acantoamueva, lo que se hace es utilizar colirios que estén a base de polihexametilenbiguamida o isotiocianato de propamidina al 1%, asociado también a una polimicina tópica, ¿no? Que puede ser tanto en la queratitis o también se puede utilizar la polimicina de vía tópica cuando vemos las lesiones a nivel de la piel. Entonces, ese sería el tratamiento para las amebas. ¿Preguntas? Doctora, una pregunta. ¿La toma de muestra de líquido cefalorraquídeo solo lo hace el médico o también lo hace el bioquímico? No.
Generalmente la hace el médico. La hace el médico porque nosotros durante nuestra formación no aprendemos a tomar las muestras de líquido cefalorraquídeo y es peligroso, entonces es mejor que realice el médico, ¿no? Obviamente se tiene que hacer a nivel de la columna, el paciente se tiene que colocar en posición fetal, se tiene que hacer una desinfección doble del área de punción y en lugar de utilizar jeringas normales se utilizan bránulas, pero para eso tienes que tener una formación, ¿no? Algunas veces hay bioquímicos que están, digamos, que están en una, que tienen una especialidad y se dedican exclusivamente a hacer cierto tipo de pruebas. Entonces, si aprendes a tomar esas muestras, pero no, como te diría, siendo, recibiendo la instrucción necesaria, entonces sí podrías tomarlas, pero normalmente el bioquímico no las toma las muestras. Lo que hacemos es mandarle envases estériles al médico cuando solicita, ¿no? Y le mandamos envases con anticoagulante y sin anticoagulante para que él tome la muestra y vacíe directamente y nosotros podamos hacer todas las pruebas que se requieren, ¿no? Entonces, normalmente no las tomamos, directamente el médico nos manda. Y algunas veces mandan en las jeringas, que no es lo adecuado, ¿no? Lo mejor es que siempre les demos nosotros recipientes adecuados el, para el líquido cefalorraquídeo. Está bien, doctora. ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas? Bien, entonces vamos a ver un tema cortito más que nos quedó pendiente ese día que mi pantalla se puso negra, que es la balantidiasis. ¿No? Este es un tema realmente cortito. Ya habíamos adelantado con algo y lo vamos a terminar rápidamente para ver. Entonces, la balantidiosis les había comentado, es una zoonosis parasitaria producida por un parásito ciliado que es el Balantidium coli. Y este Balantidium coli habita el intestino grueso del hombre, o sea, su hábitat es intestino grueso, pero no solamente del hombre, sino también del cerdo, ¿ya? Solo que en el hombre, que el paciente, el huésped humano, presenta sintomatología. En cambio, el huésped que vendría siendo el cerdo no presenta sintomatología. Por eso es que consideramos al cerdo como un reservorio de la infección, porque un reservorio es aquel que tiene la enfermedad, pero que no presenta síntomas, ¿ya? Entonces, como el cerdo no presenta sintomatología, lo consideramos reservorio de la enfermedad. Pero cuando hablamos de balantidiosis, ¿ya? No hablamos de un ciclo heteroxénico, porque no necesita dos hospederos, necesita un solo hospedero. Hablamos de un ciclo monoxénico, pero ese ciclo, ¿ya? Que va a realizar, puede realizarlo o en el hombre o en el cerdo, ¿ya? No necesita de los dos, o sea, puede realizar su ciclo, todo el ciclo del Balantidium dentro del cerdo, en el intestino grueso del cerdo, o puede realizar todo su ciclo en el intestino grueso del hombre. Entonces, la balantidiosis es considerada o sea, se considera como un ciclo monoxénico, que tiene un solo hospedero, que puede ser el hombre o los cerdos, ¿ya? Pero como el cerdo no presenta sintomatología, consideramos al cerdo como reservorio de la infección. La infección humana, o sea, encontrar pacientes con balantidiasis es muy poco frecuente, ¿ya? Encontramos más en los cerdos. Y las lesiones que va a ocasionar en el hombre son muy parecidas a las que ocasionaba la entamueba histolítica. Es decir, que lo que va a producir este Balantidium a nivel del intestino grueso son úlceras, ¿ya? Pero no hay migración extraintestinal, o sea, solamente produce daño a nivel del intestino grueso. No logra atravesar para producir una infección extraintestinal, como sí puede hacerlo la entamueba histolítica.
En cuanto a la biología, presenta dos estadios evolutivos, que son el trofozoito y el quiste. Aquí estamos viendo a los trofozoitos, ¿no? Tienen la característica de ser así piriformes, como estamos observando acá, y lo que tienen en todo su cuerpo son cilios. Miren, todos estos de acá son cilios. Esta es una fotografía obtenida con bastante resolución, y por eso es que podemos ver tan bonitos los cilios que están ubicados, ¿no?, en todo el cuerpo del parásito. Esta es una fotografía de lo que nosotros normalmente vemos en el laboratorio. Entonces aquí también se pueden ver los cilios, estos de aquícitos son los cilios, ¿ya? Y este parásito se caracteriza porque tiene dos aberturas, una en la parte anterior que se llama citostoma y una en la parte posterior que se llama citopigio. El citostoma viene siendo la boca del parásito y el citopigio el ano, por donde va a eliminar los productos de desecho. Entonces, el trofozoito, como les decía, es ovalado, es grande, es uno de los, el más grande directamente de todos los protozoos, ¿no? Prácticamente es solo un poquito más pequeño que los huevos de los helmintos, entonces es pues realmente grande. Ustedes pueden observar ahí, dice de 50 a 200 micrómetros. Y la característica del trofozoito es que va a presentar cilios, como hemos visto en la primera figura, que se encuentran alrededor y todos se mueven a la vez, entonces este parásito se desplaza de un lugar a otro por movimiento vibratorio. Como les decía, va a tener dos aberturas, uno en la porción superior, que está a esta altura más o menos, que es el citostoma, que viene siendo la boca del parásito, y otro aquí chiquitito, ¿no?, que viene siendo el citopigio. Y además va a presentar dos núcleos, un macronúcleo que es arreñonado, es este que lo estamos viendo coloreado aquí, y prácticamente a la altura de esta curvatura que observamos acá se encuentra el micronúcleo que es redondeado, ¿no? Muchas veces no logramos ver al micronúcleo, pero sí el macronúcleo se logra observar. Doctora, disculpe que le interrumpa. Es que no se ven las diapositivas. Se quedó trabado en amebas de vida libre. A ver. Sí, no se pueden ver las doctora. diapositivas. ¿Y por qué no me han dicho hace rato? Sí, no le escribí. Pensé que era de mi No, pues, computadora que se había congelado. ¿qué voy a ver sus mensajes? A ver, espérenme. Y vamos a ver, hacer esto. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Sí, así me tienen que decir, doctora, no estamos viendo, no está compartiendo, entonces ya. Porque no, estoy tan entretenida que no, ni por si acaso he visto sus mensajes. Pensé que se me había congelado la pantalla. No se preocupen. Entonces aquí vamos a ver. Esto era lo que les decía, que miren de bonitos que se ven acá los cilios, ¿no? Los logran ver ahora, todos los cilios así, ¿no? Entonces, esta es una fotografía, como les decía, con alta resolución, ¿no? Y podemos ver tan bonitos así los cilios que todos se mueven a la vez y se va a desplazar el parásito con movimientos vibratorios, ¿no? Lo que nosotros normalmente vemos en el laboratorio es la muestra teñida con Lugol. Entonces los cilios son aquí así chiquititos. Miren, este sector sí se pueden ver. En este caso no se observa el macronúcleo, pero en otras sí se puede observar. En este, por ejemplo, ¿no? Entonces va a depender del tipo de coloración que nosotros utilicemos. Entonces acá, esta abertura de aquí es la que se llama citostoma, ¿no? Y es una abertura más grande, y en esta abertura también hay cilios, pero los cilios son más chiquititos. Pero en el citopigio, este citostoma viene siendo la boca del parásito. Y el citopigio viene siendo el ano, que está a este otro extremo, que generalmente no se logra observar en estas figuras, ¿no? Entonces aquí también miren, aquí se puede observar, ¿no? Los cilios, ¿no? Y este vendría, como les decía, siendo el citostoma, que también va a presentar cilios, pero mucho más pequeños que los que observamos aquí alrededor, ¿no? Aquí tenemos al macronúcleo, que les decía que es arriñonado, y muchas veces en esa curvatura que deja acá,
ahí podemos ver al micronúcleo que es redondeado. Pero hay casos en los que no lo vemos y un par de veces que yo lo he encontrado al micronúcleo atrás más bien, aquí, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que estar a la altura de esa curvatura. Pero lo que generalmente vamos a observar van a ser los macronúcleos. También se pueden observar en el interior vacuolas alimenticias, vacuolas contráctiles, ¿no? Que se encuentran en el endoplasma. Las vacuolas contráctiles, ¿ya? Tienen la característica de vaciarse a través del citopigio, ¿no? Entonces, como les decía, cuando hablamos de protozoos, estos protozoos no tienen intestino, no tienen ano, ¿verdad? O sea, no tienen un sistema digestivo completo, porque son organismos unicelulares. Entonces, para poder alimentarse y para poder asimilar sus alimentos, lo que tienen son vacuolas, ¿no? Entonces, tanto vacuolas alimenticias como vacuolas contráctiles. Y estas vacuolas contráctiles lo que hacen es eliminar los productos de desecho a través de esa abertura que está en esta porción posterior que recibe el nombre de citopigio. Entonces, en cuanto al quiste, el quiste también es grande, es esférico, esa es la diferencia, el trofozoito ovalado, el quiste redondeado, ¿no? Tiene doble membrana, ¿no? Se observan también cilios visibles a través de la pared gruesa del quiste, y lo que nosotros vamos a ver es que va a existir una multiplicación nuclear, por lo tanto, debido a la multiplicación, diré nuclear, lo que nosotros vamos a hacer es observar, no siempre podemos observar ambos núcleos, a veces observamos uno o a veces observamos ambos núcleos, pero el quiste, en la literatura que nosotros revisamos, indica que al igual que el trofozoito va a presentar un macronúcleo arriñonado y un micronúcleo redondeado. Las vacuolas solamente las vamos a observar en quistes jóvenes, ¿ya? Porque en los quistes viejos ya aparecen de forma granular, como vemos acá, y solamente se ven granulitos y ya no se logran observar, ¿no? Entonces, las vacuolas que sí se pueden observar con facilidad van a ser en los trofozoitos, pero también utilizando ciertas tinciones. La tinción tricrómica es la mejor, no solo la solución fisiológica, porque en estas que están viendo, en esta, por ejemplo, es tinción tricrómica, y en la primera que les mostré, esta es solución Lugol. Entonces, sí, como ustedes pueden ver, en solución Lugol no es tan fácil lograr observar ni siquiera el citostoma. Tampoco podemos ver el macronúcleo. En cambio, en una tinción tricrómica sí nos permite, ¿no? Entonces acá lo vemos, adquiere mayor coloración y sí podemos verlo. Igual acá en el quiste, que sí se puede observar. Acá también tenemos, ¿no? Los trofozoitos se caracterizan en cuanto a la reproducción. Es muy importante indicar que en la balantidiosis, o en la balantidiasis, perdón, está aquí, hay un error en la escritura, ¿no? Primeramente se produce la conjugación. ¿A qué se refiere la conjugación? A que dos trofozoitos se unen, intercambian material genético y luego se separan, ¿no? Entonces, esa es la conjugación. Solamente la unión de dos células, en este caso de dos trofozoitos, el intercambio de material genético y luego la separación. ¿Para qué? Para que cada uno luego se divida, ¿no? Por fisión binaria. Entonces, no solamente va a estar presente en la balantidiasis la conjugación como un tipo de reproducción sexual, sino que esta va a estar asociada a la fisión binaria, porque en la conjugación en realidad no se produce la reproducción, solamente se produce el intercambio de material genético. La reproducción como tal se produce cuando la célula se divide, ¿no? Entonces, por fisión binaria. Luego, estos trofozoitos se alimentan de sustancias nutritivas que van a encontrar a nivel del intestino grueso, que es su hábitat, ¿no? Especialmente se alimentan de carbohidratos que van a metabolizar para obtener de este su energía. Entonces, ahí tenemos trofozoitos, quistes y como les decía, acá tenemos el ciclo de vida, cómo adquirimos la enfermedad cuando consumimos alimentos o agua donde se encuentren los quistes.
porque como en todos los parásitos, el quiste es la forma resistente y el trofozoito es la forma lábil. Entonces, ¿qué le pasa a este trofozoito cuando sale de su hábitat? Se enquista o se muere. Entonces, ¿quiénes van a producir el daño dentro del huésped? Los trofozoitos. Pero ¿quiénes son la forma infectante? El quiste. Entonces, estos quistes, cuando ingresan a nuestro organismo a través de la boca junto con el agua o los alimentos, ingresan a través de la boca, pasan por el estómago, en el estómago se rompe esa doble membrana que dijimos que tenía el quiste y libera ¿a quién? Al trofozoito. Entonces, cuando se rompe el quiste, va a liberar al trofozoito y ese trofozoito, ¿qué puede hacer? ¿No? Puede multiplicarse. Para su multiplicación, como vemos en esta figura, se van a unir dos trofozoitos, van a intercambiar material genético y luego se van a separar. Entonces, cuando se separen, cada uno va a sufrir fisión binaria, ¿no? Y ahí se ha completado la reproducción. Cuando estos salen de su hábitat a través de la materia fecal, ¿qué va a suceder? O este trofozoito se muere o ese trofozoito se enquista, ¿no? Y ese es el ciclo de vida que va a desarrollar el Balantidium en el. En cuanto a la distribución geográfica, lo podemos encontrar en climas templados, en climas cálidos, en regiones tropicales. Es frecuente la infección de primates no humanos. En otras partes del mundo también se pueden infectar los cerdos. En cuanto a la patología, como les decía, vamos a observar úlceras que son similares a las que produce la ameba histolítica, que las podemos encontrar también a nivel del ciego, hasta el recto, y no hay invasión intestinal. Entonces solamente observamos las lesiones a nivel del intestino. A nivel del recto sigmoides puede ser la sección o ¿no? la parte del intestino grueso que va a ser más afectado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Úlceras pequeñas, con bordes edematosos, ¿no? Con tejido necrótico. Y obviamente cuando hay una lesión, cuando hay una úlcera, pues las bacterias aprovechan para producir mayor daño, ¿no? Entonces, la flora bacteriana pues va a aprovechar y eso hace que el paciente pueda, si es grande la inflamación, pues producir o presentar fiebre. Ahora, ¿por qué se ve favorecida las lesiones? Uno, puede ser por la alimentación, ¿ya? Cuando nosotros consumimos gran cantidad, o sea, alimentos que tengan bastantes carbohidratos, pero no equilibramos con la cantidad de proteínas. Entonces usamos alimentos ricos en carbohidratos, pero pobre en proteínas, entonces somos más susceptibles a adquirir la enfermedad, ¿no? Y también cuando también cumple un papel preponderante la flora bacteriana. Ya les dije que la balantidiasis es poco frecuente en el hombre y es peor todavía, menos frecuente el que en algún caso se produzca una perforación intestinal, porque hemos dicho que generalmente lo que se va a presentar son úlceras a nivel del intestino. En caso de que se produciera una perforación intestinal y estas puedan pasar al peritoneo, pues esto obviamente se complica el cuadro y puede ser más, ya puede estar el paciente en una situación mucho más crítica, ¿no? Entonces, ya con una peritonitis sabemos que tiene que ser una atención rápida del paciente, o caso contrario se nos puede morir. Entonces, es muy importante el actuar rápidamente cuando exista perforación, porque si en la ameba histolítica era una ameba súper chiquitita, imagínense un Balantidium coli que más o menos en tamaño es, a ver, ¿cuánto? Como unas 20 veces más grande, el daño que produciría al perforar el intestino, o sea, el espacio que produciría es mucho más amplio. Entonces, el contenido intestinal pasa a peritoneo y se produce esa peritonitis que puede tener un desenlace fatal en el paciente, ¿no? Cuando se dé estos casos, entonces podría a través de la sangre llegar a los genitales, podría llegar a los pulmones, al hígado,
y pues producir una balantidiosis genital, pulmonar o hepática, pero eso es sumamente raro, ¿no? O sea, ya de hecho, el que un paciente encontremos con balantidiasis es raro, y que además se complique con una lesión a nivel ya de otro órgano es mucho más raro todavía, pero sí puede haber pacientes que presenten esto, ¿no? En cuanto a la sintomatología, esta va a variar si estamos hablando de una fase aguda o de una fase crónica. En una fase aguda va a presentar el paciente diarrea con moco y sangre, esto se denomina disentería, ¿verdad? Además va a tener pujo y tenesmo, esa sensación de querer defecar, y cuando va al baño no defeca, ¿no? También, ahí se estaba acabando mi batería. También podemos, también el paciente puede presentar fiebre y malestar general, también puede haber dolor abdominal, y en una balantidiosis crónica también se puede presentar con diarrea, que exista además la presencia de moco y sangre o simplemente diarrea. También va a estar asociada a un dolor abdominal, a náuseas y a vómitos que pueda presentar el paciente. Para el diagnóstico se realiza un examen coproparasitológico seriado, ¿ya? Lo ideal es hacer siempre pruebas seriadas, es decir, 3 días, ¿no? Pueden ser consecutivos o alternos. Mejor si usamos métodos por concentración, como ser Ricci, Willis, ¿no? Que nos permiten utilizar mayor cantidad de muestra, entonces poder detectar con mayor facilidad a los parásitos. También se pueden hacer cultivos, ¿no? Y se pueden utilizar coloraciones como la hematoxilina férrica, pero no hay exámenes de diagnóstico serológicos. Todos van a ser exámenes de diagnóstico directos, ¿no? Entonces, como el coproparasitológico o los cultivos que nos van a permitir observar ya sea a los trofozoitos o a los quistes. Como examen complementario se puede realizar la rectosimoidoscopía o un examen de sangre oculta. La rectosimoidoscopía para ver las lesiones que haya producido, si son muchas lesiones, muchas úlceras a nivel del intestino, ¿no? Y la sangre oculta cuando tengamos deposiciones líquidas, pero sin sangre, porque si ya hay sangre no necesitamos hacer sangre oculta, porque ya estamos observando la sangre, ¿verdad? Macroscópica. La sangre oculta es cuando queremos, cuando sospechamos de que hay una úlcera, pero no se observa macroscópicamente la sangre presente en la materia fecal. Cuando vamos a realizar la prueba de sangre oculta, es importante decir al paciente que no consuma carnes rojas por lo menos un día antes de la prueba. Después tenemos como tratamiento, en este caso, el tratamiento no es el que habitualmente utilizamos para los protozoos, como el metronidazol, el secnidazol, ¿no? Sino lo que se utilizan son tetraciclinas. En el adulto, 500 miligramos cada 6 horas por 10 días, y en los niños, de 40 a 50 miligramos kilogramo día por 10 días cada 6 horas. Como tratamiento alternativo, es el de primera elección. Lo primero que podemos nosotros darle como primera elección y con mucha efectividad es la tetraciclina. En caso de no existir tetraciclina o que el paciente ya reporte que no tolera o que es alérgico a esta tetraciclina o algo así, entonces podemos utilizar otros alternativos como la paramomicina, que es un antibiótico aminoglucósido, se puede dar 500 miligramos 3 veces al día durante 7 días, o el iodoquinol, 650 miligramos cada 8 horas por más tiempo, ¿no? Más o menos unos 20 días. Y en algunos casos también podríamos utilizar el metronidazol, 700 miligramos cada 8 horas durante 7 días, y en niños de 35 a 50 miligramos kilogramo día. Pero en este caso, como les decía, el metronidazol no es nuestro tratamiento de primera elección, sino la tetraciclina.
Y con eso habríamos terminado, como les decía. No, hay una diapositiva más con relación a la profilaxis que es muy importante, tanto la profilaxis individual como la profilaxis colectiva. Y la individual está en relación a la ingesta de los alimentos siempre bien lavados, porque acuérdense que el mecanismo de transmisión es fecalismo. También el lavado de manos y la toma de agua hervida. Y en cuanto a la profilaxis colectiva, la educación sanitaria, ¿no? El explicar a la gente la importancia, por qué tenemos que lavarnos las manos, por qué es importante el tomar agua hervida, ¿no? O sea, no simplemente porque sí o porque yo ordeno, ¿no? Sino por qué es importante. Luego también la crianza higiénica del cerdo, para que éste no adquiera, porque dijimos que era una zoonosis, entonces es una enfermedad que tiene el cerdo y nos puede transmitir a nosotros, o al revés, tener nosotros y transmitirle al cerdo, ¿no? Entonces, si los cerdos se alimentan de todo lo que encuentran en la calle y eso incluye heces fecales, entonces es fácil que adquieran la parasitosis. Y no solamente la balantiriosis, sino también otras. Luego es importante el saneamiento ambiental, ¿no? El que las personas no defequen al aire libre, ¿no? Eso es muy importante. Y también la buena eliminación de las excretas. Entonces, ahí están las preguntas. ¿Cuál es la forma infectante? ¿Cuál les dije que era la forma infectante de la balantidiosis? El